último vídeo ya sabéis que han sido las locuciones y las perífrasis, este se lo vamos a dedicar a los tipos de C. Es un contenido un poco complejo, porque la verdad es que se confunden. A ver, esto de los tipos de C es los valores y las funciones que desempeña el pronombre personal C. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que este pronombre puede tener una función aislada del núcleo verbal y por lo tanto ser o bien complemento directo o bien complemento indirecto, que son las funciones que puede desempeñar el C, directo o indirecto, o bien se analiza dentro del núcleo verbal. Esos son los tipos de C que hay y los valores que hay, los dos grandes tipos. Aquí en la imagen veis un poco esa idea. Tenéis que el C puede tener función, puede ser variante del E, que ahora veremos qué significa eso, y tener la función de complemento indirecto. O bien reflexivo y recíproco, que sería entonces complemento directo o complemento indirecto. Y las otras opciones es que forme parte del núcleo verbal y tengamos entonces o bien una pronominal, cuando dice parte del verbo es pronominal, o bien forme parte de una pasiva refleja, o bien forme parte de una impersonal, o bien sea un dativo ético, aunque yo el dativo ético realmente os lo he quitado de la fotocopia porque me parece que ya bastante complejo es el tema este del C y encima es un poco discutible porque en algunas gramáticas hablan de que hay verbos que tienen usos pronominales y usos no pronominales. Entonces, bueno, los podríamos incluir dentro del pronominal, aunque os explicaré un poco en qué consiste el dativo ético. En esta siguiente imagen, pues veis también la misma idea, ¿no? Están los de con función sintáctica y los de sin función sintáctica. Dentro de la función sintáctica, en la variante del E, el reflexivo y el recíproco serán el orden en el que yo os lo voy a explicar y en el que está en la fotocopia. Y tenéis ahí además algunos ejemplos. Variante del E, Pepe se la lava. En el reflexivo, Pepe se lava la cara. Y en el recíproco, ellos se lavan la cara. Y después, sin función sintáctica, es decir, como parte del núcleo, tenéis la pasiva refleja, se firmó la paz, la impersonal, se vive bien en Sevilla, o como parte de un verbo pronominal, se ocupó de sus asuntos. Bueno, ahí tenéis lo que son las fotocopias nuestras. Vamos a centrarnos primero en el valor del C cuando sí tiene una función, cuando es independiente del núcleo verbal. Bien, el primer caso es variante del E. Este es bastante fácil de ver, no soléis tener problemas con la variante del E. Cuando el complemento directo se aparece con pronombre, no se puede decir le lo di o le la di. El le se convierte en un C. Por razones históricas evolutivas, porque realmente inicialmente no era el mismo pronombre que se pronunciaban distintos, pero en el devenir histórico, fonético de la lengua, pues terminó coincidiendo con el C. Este lo veis con mucha facilidad. Le di el libro a Juan, se lo di. ¿No? Bueno, ahí tenéis el de María, se lo di a María. Le dije el problema a Pedro, se lo dije a Pedro. Esa es la variante del E. Y es siempre complemento indirecto. En las reflexivas el sujeto se hace algo a sí mismo. Ahí tenéis dos ejemplos. María se lava, que equivale a yo me lavo, es decir, en la reflexiva el sujeto se hace algo a sí mismo. Puede ser yo me lavo, tú te lavas, él se lava, ella se lava, nosotros nos lavamos. ¿Vale? El pronombre siempre va a coincidir con la persona porque es algo que se hace a sí mismo. María se lavó la cabeza, que equivale a lo mismo, yo me lavo la cabeza. En el caso de que ese se yo lo puedo sustituir por un lo o por un la, si lo paso a no reflexiva, pues sería complemento directo. Por ejemplo, yo la lavo, imaginaos, yo la lavo a ella. Si lo puedo sustituir por un le, sería complemento indirecto. Yo le lavo la cabeza, aunque claro, si somos laístas, eso nos ayuda poco, porque si se es laísta, seguramente diría yo la lavo la cabeza. Pero bueno, en todo caso, lo que sí os podéis fijar es si hay un complemento directo. Eso suele dar la pista. Si ya hay un complemento directo en la oración, generalmente el se será indirecto. La cabeza es el complemento directo, por lo tanto el se será indirecto. Generalmente, hay alguna excepción, pero generalmente os va a dar la pista. En el caso del recíproco es exactamente lo mismo.
puede funcionar como complemento directo o indirecto. Recordad que las oraciones recíprocas son aquellas en que hay un sujeto múltiple y los individuos de ese sujeto múltiple se hacen algo mutuamente. Por ejemplo, se escriben cartas. Es algo mutuo. Fijaos ahí los ejemplos. Mercedes y José se quieren, y ese se sería complemento directo, como si yo digo yo lo quiero, yo la quiero. Y si hay un complemento directo, pues pasa a ser complemento indirecto. Mercedes y José se dan la mano. La mano es el complemento directo y ese se es complemento indirecto. Yo le doy la mano. Ellos le dan la mano. Si lo pasamos a no reflexivo o a no recíproco, pues se ve que aparece ese pronombre que nos ayuda a ver si es complemento directo o indirecto. Este es el caso de los tipos de se que tienen una función, o bien complemento directo o bien complemento indirecto. Pasamos ahora a cuando el pronombre se no tiene función, cuando depende del núcleo del verbo, se analiza dentro del núcleo del verbo. Y son tres tipos. Está el se que forma parte de un verbo pronominal. ¿Qué es un verbo pronominal? Pues los verbos pronominales son aquellos que se construyen con un pronombre personal, como por ejemplo, me mareo. Yo me mareo, tú te mareas, él se marea, nosotros nos mareamos, vosotros os mareáis, ellos se marean. Ese verbo se construye con pronombre y el pronombre va variando según la persona. Bien, ya os digo que hay verbos que tienen usos pronominales y usos no pronominales. El caso ese del dativo ético que comentaban ahí, lo que suelen decir las gramáticas es que es enfático. Por ejemplo, se comió la tarta o comió la tarta. El se comió la tarta da una sensación más enfática que el caso de comió la tarta y se puede quitar fácilmente. Aunque ya os digo que si ponéis como pronominal se comió la tarta, yo lo doy por bueno, porque hay, ya os digo, otras gramáticas que lo aceptarían así. El ejemplo que tenéis ahí es se quejó. Se quejó de su mala suerte. Yo me quejo, tú te quejas, él se queja. Bien, este pronominal a veces lo podéis confundir con un reflexivo, porque claro, también pasa lo mismo que el pronombre va cambiando. Yo me lavo, tú te lavas, él se lava. Yo me quejo, tú te quejas, él se queja. Si os dais cuenta, la construcción es bastante parecida. Pero el reflexivo se hace algo a sí mismo. Si yo digo yo me quejo, yo no me estoy haciendo nada a mí misma. Pero si yo digo yo me lavo la cara, sí me estoy haciendo algo a mí misma. Hay una cosa, además, una prueba que podéis hacer para distinguir si es reflexivo o si es pronominal. El reflexivo es fácil cambiar a otro pronombre si lo convertimos en no reflexivo. Yo me lavo la cara, yo le lavo la cara a otra persona. ¿Veis que yo puedo cambiar el pronombre? Sin embargo, eso con me quejo no es posible. Yo me quejo, yo le quejo, ¿a que no tiene sentido decir yo le quejo? Vale, ahí tenéis el truquito. Si vosotros sois capaces de cambiar el pronombre, realmente es que es reflexivo. Y sobre todo que tengáis en cuenta que es algo que se hace a sí mismo. ¿Vale? Pasamos a otras dos que a veces se confunden entre ellas, que son la impersonal y la pasiva refleja. La impersonal, como su nombre indica, no tiene sujeto y siempre aparece en tercera persona del singular. Si es impersonal no la puedo pasar al plural. Por ejemplo, se recibió con alegría al embajador o se vive bien aquí. ¿Vale? Yo no lo puedo pasar fácilmente al plural. Tampoco lo puedo pasar fácilmente a pasiva. El siguiente elemento sí que es la pasiva refleja. Se cometieron varios atentados. Lo puedo pasar de singular a plural y además lo puedo pasar fácilmente a pasiva. Por ejemplo, varios atentados fueron cometidos. Imaginaos que tenemos una oración como aquí se bebe mucha cerveza. Y podemos tener la duda de si es impersonal o si es pasiva refleja. Intentad pasarla a plural. Aquí se bebe mucha cerveza. Aquí se beben muchas cervezas. ¿He podido pasarla a plural? Entonces pasiva refleja. Pasadlo a pasiva, normal. A una pasiva perifrástica. Mucha cerveza es bebida aquí. Suena un poco raro, pero se puede hacer. ¿Vale? En español es que la pasiva refleja es muchísimo más frecuente que la pasiva perifrástica. Usamos mucho más la pasiva refleja. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos más de los tipos de se. Por ejemplo, la variante de le, Pedro compraba un regalo a su amigo, Pedro se lo compraba. Es equivalente a complemento indirecto. El reflexivo, que es algo que se hace a sí mismo. Juan se peina a sí mismo, Juan se peina el pelo.
Juan se peina a sí mismo, complemento directo, se peina el pelo, complemento indirecto. Recíproco, que admite la palabra mutuamente. Eso también nos ayuda a los truquitos para ver si es reflexivo o si es recíproco. Juan y Pedro se pegan mutuamente. Juan y Pedro se pegan patadas mutuamente. En el primer caso es complemento directo, en el segundo caso es complemento indirecto. Y ahí tenéis lo del dativo ético de interés o enfático. Se bebió la botella entera, que se puede quitar. Eso era fuera del verbo. Dentro del núcleo verbal tenéis ahí más ejemplos. La impersonal, por ejemplo, se castiga al niño malo, que eso es un complemento indirecto, no es un sujeto paciente. Se castiga a los niños malos. ¿Veis que si paso a los niños malos a plural, el verbo no cambia? Por lo tanto, sigue siendo impersonal. Tercera persona del singular. Después tenéis ahí un ejemplo de pronominal. Se acuerda de su padre, acuerda de su padre. Como veis, ese verbo se construye con el pronombre. Y después tenéis un ejemplo de pasiva refleja, que sí que puede pasar a plural y sí que lo puedo pasar a una pasiva perifrástica. Se conocieron los resultados fueron conocidos. Y lo puedo cambiar de número, se conoció el resultado. ¿Veis que cambia, no? Es un ejemplo de pasiva refleja. Bueno, pues ahora os propongo este ejercicio, a ver si somos capaces de ver los tipos de C. Primer ejemplo. A ellos se les antojó comer pasteles. ¿Qué pensáis que puede ser? Pues es una pronominal. Se me antojó. En el segundo tenéis sus libros, Juan se los lee de arriba a abajo. Bueno, pues en este caso es lo que suelen llamar dativo ético, porque se puede decir los lee, sin se los lee, pero omitiríamos también pronominal. Tercer caso. Este piso no quiero alquilárselo a nadie. ¿Qué creéis que es? Pues es una variante de le. Le alquilo el piso a alguien o no se lo alquilo a nadie. Lo puedo sustituir por un le. Una variante de le. Por lo tanto, tiene la función de complemento indirecto. 4. ¡Qué bien se vive en este país! ¿Qué pensáis que puede ser? Pues en este caso es impersonal. No hay sujeto. ¿Vale? No lo puedo pasar a plural fácilmente. Yo no puedo decir se viven bien en este país. La quinta. El mérito de la victoria habrá que dárselo a los jugadores. ¿Qué pensáis? Pues es variante de le, complemento indirecto. La sexta. Mi mujer se arregla varias veces al día. Sería reflexiva, algo que se hace a sí misma. Y en este caso, la función es complemento directo. Mi hija no se pinta aún los labios. Esta también sería reflexiva, pero en este caso el valor es de complemento indirecto, porque hay ya un complemento directo que es los labios. El 8. Juan se construyó un hermoso chalet en la sierra. Pues la podemos considerar reflexiva, algo que se hace a sí mismo. Se construye un chalet a sí mismo y entonces sería complemento indirecto. 9. Se convocarán elecciones la próxima semana. Esa es pasiva refleja. Elecciones serán convocadas. Y además lo puedo pasar también a singular. Convocará una elección. Y por último, Redondo se lesionó al caer al suelo. Esa sería pronominal, lesionarse. No es reflexiva porque no es algo que se hace intencionalmente. Me lesiono, te lesionas, se lesiona. No es algo que se hace intencionalmente. Entonces por eso no se considera reflexiva. Y esto sería todo por ahora. Estos son los tipos de C. Es bastante complejo, mirad los ejemplos, podéis ver los enlaces, los vídeos que os he puesto también de apoyo y lo iremos trabajando. Y con esto ya terminamos realmente las explicaciones de sintaxis de este año. Realmente ya lo hemos explicado todo. Ahora ya solo es practicar. Practicar en oraciones, practicar en ejercicios, etc. Así que un saludo y hasta nuestro próximo vídeo.